creo que es un poco más preocupante en el sentido de que eh, en dónde estás parado, cómo lo entendés, y ahí empezás a entender un poco la frase esta tan infame de la inseguridad es una sensación. ¿Quién la dijo? ¿A esa? Un señor de bigote. Un señor de Dicho sea de bigote que creo paso, que se... Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, ok. Esa famosa frase, Aníbal Fernández. No quiero defender a Aníbal Fernández necesariamente, pero Pero, sí. está etimológicamente en lo cierto. Ese No es el existe drama. la inseguridad. No puedo tocar la inseguridad. Sí, No sí. crece en el suelo la inseguridad. Es que lleva tanta o sea, es una frase tan fuerte, ¿no? Como que creo que es una forma muy interesante de abordar cómo ¿Y esa distintos... inseguridad está acá sentada con nosotros? Perdón, no lo hago más. Eso- podría señalarlo con... no, creo que es muy interesante. Esto lo hablé, de hecho, una vez en una oportunidad que tuve acá en un podcast acá con Bad Empanada, que el tipo es australiano, y él explicaba, ¿no? Que le decían, Australia no está tan bueno, decía él. Desde la perspectiva de las cosas que le hablan a él, imagínate un tipo que se viene a vivir de Australia acá y le empiezan a decir, pero qué boludo que sos, ¿cómo te vas a venir acá? Y ni siquiera hay que ir a un estándar tan lejano como lo es Australia, sino que incluso termina pasando dentro de muchos países de Latinoamérica, que obviamente que nosotros somos los... ni siquiera te decir tan ahora, pero somos como el país a hacerle bullying actualmente. Por lo menos. Porque viste que Venezuela se arregló ahora. Como volvió a comerciar con Estados Unidos, se arregló. Tienen oro, además de petróleo. Exactamente. Y como Venezuela se arregló, ahora estamos solos en el mundo. No, no, mentira, porque como ganó Boric en Chile, viste. Como Sí, que no, está a punto de ser Chilezuela. está a punto de ser Chilezuela, entonces es como que pasamos a un segundo plano. Pero incluso ese tipo de. Lo que quiero decir con el tema de la frase tan infame de Aníbal Fernández, de que estoy analizando la frase, no el personaje de Aníbal Fernández, por favor. Eh, la frase de decir la inseguridad es una sensación, creo que el análisis correcto sería entender cómo esas afirmaciones de carácter ideológico, si podemos decirlo de alguna forma, o abstractas, terminan siendo performativas en la forma en cómo uno interpreta su realidad. De hecho, una encrucijada que tengo yo, que siempre lo digo, es muy conflictivo con el tema de cada vez que se saca a relucir la discusión de la aportación de armas. Y yo siempre dije que tengo una situación muy conflictiva con eso, porque no estoy de acuerdo que el Estado tenga el monopolio de la violencia y demás, pero también entiendo que las armas son una herramienta para lastimar gente y dependiendo de la mano en la que esté, puede ser más o menos peligrosa para algunos grupos, intereses, etcétera. Y siempre que pasa algún hecho de inseguridad que toma relevancia mediática en Argentina, siempre sale de nuevo la discusión por parte de algunos sectores con el tema de la libre portación de armas. Y hay un estado de alerta, de emergencia que se crea que necesariamente no se corresponde con un estado que el estado tal vez, no quiero decir real, sino que No estamos, estadísticamente comprobable. no si somos queremos estamos lejos de ser de los países más violentos de Esto es América lo que Latina, digo, por ejemplo. esto es lo que Estamos rodeados de países que son mucho más violentos. Por dar un ejemplo, voy a dar un ejemplo que podría ser extremo, pero ni siquiera es el más extremo. Colombia tiene una población más o menos similar a la de Argentina, Sí. en torno a 50 millones 50, de sí, habitantes. Y en Colombia hay 10 veces más asesinatos al año que en Argentina. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces, cuando se habla de que la inseguridad es una sensación, ¿no? Nosotros siempre es un sistema muy autorreferencial, porque cuando nos ponemos a pensar, siempre tenemos un conocido que sufrió un hecho de inseguridad. Totalmente. Entonces, o uno que casi se muere en un asalto O uno que porque casi se- se agarró a trompadas con 4 chorros. Exactamente, una situación de esas. Y yo no estoy diciendo que ese estado de inseguridad, si querés, no exista. Lo que estoy diciendo es que la gente tiene que entender cómo esos discursos terminan siendo performativos con la forma en cómo esas personas interpretan su mundo. Por ejemplo, cuando sale en esta discusión, salió, creo que pasó un hecho súper trágico de creo que era un kiosquero, no recuerdo en qué parte. En Ramos Mejía, Mejía. a 40 cuadras de casa. Exactamente, pasó este hecho trágico, súper entendible, se hizo todo un revuelo y
empezaron a salir, que obviamente en ese estado no quiero ningunear con la ración. Digo que al que le pasa eso, para mí tiene vía libre para decir lo que sea. Sí. Decir lo que quieras, está todo bien, es el dolor y es súper entendible. Ahora, a partir de eso salieron un montón de figuras políticas a Hacer venir a uso. agitar, exactamente, hacer uso de esa desgracia para empezar a agitar con el tema de la aportación de armas. Y incluso me pasó el otro día, alguien en YouTube me comentó y me dijo, jaja, en un video estoy hablando de mass shooting, o sea, en Estados Unidos, que sabemos que cuando se habla de tiroteos se los deja aparte todas las veces porque rompe las estadísticas. Sí. Ellos, entonces analizan todo el resto del mundo y Estados Unidos aparte. El otro porque... día veía justamente un análisis, algo de 280 tiroteos masivos en 10 años. Exactamente. Entonces, como decir, bueno, entonces promediamos el mundo. No puedes promediar el resto del mundo que ocurre uno, con mucha suerte. O sea, creo que hay 10 países que ocurren entre 1 y 5. El resto no pasa ninguno. Entonces, cuando se ponen esos estados, uno necesariamente tiene que empezar a chequear tal vez distinta información para entender si realmente uno no es el desafortunado, no quiero decirlo de esta forma, como para contrastar si realmente ese relato tiene una relación con Sí, la por realidad ejemplo, material de uno. Entonces, uno tiende a buscar esas cosas y se va a encontrar con estadísticas muy... lo que estaba diciendo que uno me dijo en un video que mire cómo era el caso de Brasil, de cómo ha reducido la delincuencia. Brasil. Brasil es el país que tiene mayor cantidad de homicidios ligados a armas de fuego del mundo. No está en guerra, incluso creo que ni Yemen tiene esa cantidad y está en una guerra civil. Hace no sé cuánto tiempo. Entonces, ese tipo de situaciones en donde... Que creo que es obviamente una cuestión ideológica de cómo esa persona lo entiende. Entonces nosotros vamos a decir que, por ejemplo, otro dato loco es que las armas en manos de... Un arma produce estadísticamente más daños colaterales que la autodefensa. Sí. Por ejemplo, Sí, es son como más que te los diga... casos de accidentes con armas. Exactamente. O ni siquiera accidentes solamente, sino que creo que la mitad de los asesinatos por arma de fuego se producen en discusiones familiares. Por ejemplo. Porque hay una discusión familiar y hay un arma de por medio y alguien termina muerto. Contra, como que yo te diga, qué sé yo, 20%, no quiero dar estadística porque siempre la estadística se da con el número exacto. Pero más o menos un estimativo, es como que yo te diga el 20 y pico % se da por asaltos violentos y es como que te diga el 10% son desconocidos. Ni sumando las dos, dándole todos los desconocidos a los asaltos, superan los accidentes. Por lo que podemos decir que, no sé si tenías ganas de matar a un familiar, podemos entenderlo como un daño colateral producto de que había un arma en una discusión. Entonces hay que tomarlo como con esa responsabilidad, no tiene esa levedad. Entonces es un poco esa figura conflictiva de sobre qué se legisla, ¿no? Sobre qué, la visión de quién. Sin ir, esto solo para aportar y para relativizar. Cada vez que entonces tenemos muertos en asaltos, reaparece el tema de la discusión de la libre portación de armas. Pero fíjate que, por ejemplo, en Argentina son muchos más los que mueren por accidentes de tránsito que por asaltos. Sí. Y fíjate cómo eso no está politizado y no se convierte en una bandera partidaria para decir, no sé. Sí, bueno, podría venir uno a decirte que, bueno, Entonces un auto es como un arma. Un arma... Yo manejo en mi arma. Pareces ¿Cómo uso mi auto? Pareces el sujeto este, ¿cómo se llamaba? Un arma es una máquina de Es hacer una máquina de hacer agujero. Es una herramienta de hacer agujero. Tenía que hacer. Que clavar un. ¿Cómo dice? ¿Cómo decía el 22? Para mí es un taladro. No me acuerdo. Una cosa. Tiro. Sos inimputable, Soy hermano. inimputable, hermano. Qué lindos personajes de la cultura popular. Pero sí, bueno, creo que es un tema larguísimo, igual ese sobre y creo que se podría abordar de una forma bastante más desarrollada sobre cómo cómo, digámoslo, especies de discursos y cómo qué tan performativos son con la percepción de la gente y cómo eso se instrumentaliza después
en cuestiones electorales, ¿no? O Sí, partidarias. eso totalmente. Tenemos el caso del ingeniero... Ah, el papá de Axel. Ah, se me fue. Ya va. Que hizo toda una campaña política a partir de esto. Ya va. Si me tiras un centro de que Axel, Ah. ¿Cómo? Bloomberg, Axel Bloomberg. Sí, Ok. el sí. caso... El caso del secuestro. Totalmente. Y que instaló en toda una época en donde, igual de todas formas, no estamos negando ni haciendo apología de la delincuencia ni de la violencia social, que es totalmente condenable y ya, sino la utilización que se hace de eso. O también el pánico que se instala en el vivir, ¿no? En una sociedad en la cual pareciera que constantemente le están por robar. Acá creo que también tiene mucho impacto lo que es la difusión con las redes sociales. Ah, Eso obvio. también hace un efecto no solo de eco, sino magnificador de cualquier acontecimiento. Que de repente todos nos detenemos a ver cuando ocurre una tragedia o cuando ocurre un asesinato y tiene mucho más impacto del que podría haber tenido hace 20 años. Sí, sí, que uno no termina. De la misma forma que surge, que este es un tema interesante para analizar. Cuando se viraliza el caso de una situación de vulnerabilidad de un menor o de un chico que está, de un niño que está enfermo, ¿viste? Y de repente se hacen colectas masivas Sí, y tiene mucha llegada y todos se movilizan por eso. Pero a mí me llama la atención es esto, es el caso que se visibilizó. sí. Pero eso es parte de la estadística de lo que pasa cotidianamente sin que nos afecte. Sí. Por eso pienso en, bueno, obviamente la importancia en cómo operan los discursos, Sí. el poder tomar una bandera, un hecho, un acontecimiento y convertirlo en trending topic de la sociedad. Sí, incluso como ese tipo de hechos se terminan como siendo apropiados por determinados grupos y dejan por fuera cualquier tipo de análisis, digámoslo, tal vez, no quiero decir objetivo, pero de determinados hechos. Por ejemplo, a mí el que me llama mucho la atención fue el caso de este chabón de Kyle Rittenhouse. El que creo que no sé si fueron dos personas, creo que mató a dos tipos en una manifestación de Black Lives Matter. Sí, lo Bueno, ubico. ese chico terminó en una situación de hasta reivindicativa de lo que había hecho y en muchos casos, obviamente, voy a... Con un voy- fusil. Sí, con una R15 me parece que fue. No fue una R15, es otro, pero es un rifle semiautomático. Y me quedo con una reflexión que dijo Quetzal una vez que yo hablé en Twitter y él me comentó y me dijo, para esta gente la moral es solo un pretexto. En el sentido de, cuando se debaten ese tipo de hechos, mucha de esa gente, y a mí me pasó cuando hice un video hablando sobre el supremacismo blanco en Estados Unidos, me dijeron por qué yo puse a ese chico en la portada. Si la justicia había determinado que había sido un acto de legítima defensa. Y yo le explicaba a la gente, mirá, ¿es un acto de legítima defensa? Sí, lo es, porque si tenés tres tipos que se te están balanzando arriba, te van a cagar a trompada, vos tenés un rifle, le pegaste unos tiros, sí hay como cierto grado de legítima defensa. Ahora, creo que lo que no tenemos que debatir ¿Por es qué estaba con un cuánta rifle esperando instigación de esto? ese acto exactamente de legítima defensa hay en que hay un tipo con un rifle semiautomático en una manifestación. Quiero decir, no es que estoy diciendo, ¿y cómo estaba vestido? No, ese es estoy el drama. diciendo, Se quiere ¿por equiparar qué con está eso. un chabón con un rifle semiautomático en la calle? No hay una situación de naturalidad, por ejemplo, porque mucha gente me decía, a mí me quisieron correr por izquierda, me acuerdo en Twitter, diciéndome, entonces para vos, cómo está vestida en la calle una chica tiene que ver. Estamos hablando de dos situaciones completamente distintas. Estamos hablando de una persona. No, el otro día estaba paseando con mi R15 por la calle cuando dos individuos me increparon. Pero imagínate- Entonces debí meterle una bala en la espina. Exactamente, imagínate que vos te vas a cazar ciervos, ¿no? Pegaste un tiro y le pegaste un tiro a otro tipo, a otro cazador. ¿Es entendible? Porque estás en un contexto en donde ese rifle está siendo utilizado por otra razón y baleaste a una persona accidentalmente. O incluso si vos estás cazando y alguien te viene a atacar y le pegaste un tiro con el rifle porque estabas cazando. Ahora, lo que yo estaba diciendo es, mirá,
este pibe tenía todas unas movidas, se investigaron sus redes sociales, era un conservador, estaba celebrando todo el tiempo el accionar represivo de la policía para con estas manifestaciones, lo cual no termino de entender del todo porque él se transformó en una especie de fuerza parapolicial con sus amigos. Pero que se entiende muchas veces a la moral de una posición completamente formal, que es él fue absuelto de los cargos, se declaró inocente porque era un acto, no inocente, pero se decretó, si no decretó no, pero se terminó, ¿cómo se dice en los juicios? Fue absuelto. Fue absuelto, digamos, el fallo fue un acto de legítima defensa, por lo tanto no va preso. Sí, perfecto. Ahora, hay una situación de instigación, estamos debatiendo si ese pibe realmente no buscó ir a pegarle un tiro a alguien y lo consiguió, o incluso jugando. No, yo salgo todos los días con un fusil de asalto a la calle. Me chupa tres En un pingos, contexto de ¿entendés? Eso es lo que conflictividad. te estoy diciendo. Sí. Me chupa tres huevos si salís todos los días con un rifle, y más que nada cuando sos un tipo que reivindicás el accionar represivo de la policía. Entonces, en ese sentido de que la moral es un pretexto solamente porque a tu moral la define la ley, que sabemos que la ley es un acuerdo legal que opera sobre un territorio definido por determinadas legislaciones que pueden o no atribuirse a un juicio moral correcto o incorrecto, más allá de que estamos hablando de moral, pero lo que yo siempre le decía, a ver, poné esta situación en tu país, medila fuera de Estados Unidos, en una situación ideal, legal, en Argentina, ¿cómo estaría ese chico? Absolutamente preso. Absolutamente preso. Posiblemente en la mayoría de las partes del mundo estaría preso si estamos hablando de que no hay un accionar malintencionado de la ley, no sé cómo decirlo de esta forma. Pero porque una persona no puede estar con un rifle semiautomático en una manifestación. Imagínate que ni acá los rayados que tenemos, que muchas veces vas a encontrar en manifestaciones, van a ir enfierrados para cagarte un tiro. Realmente. Y no va a pasar. Y si estuviera, probablemente terminaría preso. Porque, loco, fuiste a una manifestación, ¿por qué fuiste con un rifle? Con un fusil de asalto, no con una pistola. No se defendió con una pistola en una manifestación. Se defendió con un fusil de asalto. Por una razón consideró que era necesario que él estuviera parado en ese momento con un fusil de asalto. De nuevo, no así, ¿y cómo estaba vestida? No, tenía un fusil de asalto. ¿Y cómo estaba armado? Es completamente inducida la situación. Sí, o sea, no hay forma de que eso sea parte de una actividad cotidiana, ¿no? Completamente. Iba paseando el otro día con mi fusil de asalto AR-15 por la calle, cuando de repente una serie de individuos se acercaron hacia mí. Entonces me vi acorralado en la situación y no tuve otra ocasión que defenderme con mi fusil de asalto. Es un montón. A mí me asusta cuando el fusil no es un montón. El fusil es un montón. Encima Todo con un fusil es un montón. Lo cual me recuerda que nosotros tuvimos un episodio que nos hemos olvidado porque hay una parte del arco político que considera que sería hacer apología del macrismo. Sí. Pero toda la secuencia de los bolsos de López con el fusil de asalto y se lo pasa a la monja y la monja con lo vi el otro día. Un fusil y bolsos de guita sucia es increíble. Es que lo vi el otro día y yo no sé por qué en mi cabeza no estaba el arma. Sí. Yo solo vi los bolsos y de repente el otro día no recuerdo dónde es que lo vi. Y la última vez que lo vi fue hace años. No, lo vi el otro día, hace como te diga 3 semanas, y yo me quedé mirando y le dije a mi hermano, le digo, ¿son nuevas las imágenes del tipo con el arma? No, me dice, es la imagen normal del tipo bajando con la plata sucia con el rifle. Boludo, la había borrado de mi mente. Es absolutamente trasladable a Estados Unidos. ¿De dónde sacas eso? Realmente, ¿de dónde sacas eso? No, o sea, es tan sucia como la plata. O sea, definitivamente. Pero, no, encima acá estamos acostumbrados a cuanto loco que puedes llegar a ver es un arma del ejército. Tipo, no sé, un FAL. Es lo más loco que puedes ver y ya está. Pero si no son armas que están sacadas de circulación de la policía misma. Como escopetas y no entiendo de pistolas, pero... Pistolas en toda su extensión. Sí, es un tema complicado. Bueno, sabes que igual yo sobre eso también tengo el debate de no tener una posición tomada y veo muy controversial, por ejemplo, que se haya convertido en un sentido común de gran parte de la izquierda
en Argentina, ¿no? Sí, El repudiar la aportación de armas sí. o repudiar la utilización de armas en general o incluso el ejército. Pero eso es Hmm. tema para otro día. Sí, Un sí, problema a sí, la sí, vez. sí. El otro día veía un meme, que es un meme que obviamente está hecho para chicanear, que decía, Sí. no sé, zurdos en los 70 y Ah, sí, todo. el otro día me metí un cuartel. Sí, Eh, lo vi, creo. No, no lo puso, creo que el Avanza otro día Libertad, baleé a dos creo. policías, decía. Sí, Creo. Y un día no, les estén mal. Y es que el punto de debatir todo en términos absolutos sí. y asumirlo como una posición que debes tomar desde una cuestión de partido, invalida la posibilidad de discutir o reflexionar el hecho de que ¿estás seguro de que, por ejemplo, no le estoy diciendo que sí, Sí, pero sí. estás seguro de que si tu postura es estar en contra de la represión del Estado, te tenés que oponer a la aportación de armas? A lo que yo voy es, Sí, sí, hasta sí, sí. podría esperar que sea más sensato de ciertos sectores de la izquierda, en cierta medida a lo Black Panther, Sí. el tener armas para la autodefensa frente al abuso estatal. No estoy diciendo que es la postura que hay que asumir. A lo que me refiero es, creo que nosotros hemos convertido ciertos puntos de debate, ciertas cuestiones, en sentidos comunes que escapan al análisis o a la reflexión. O a la propia discusión. O, por ejemplo, no le damos un sentido con otras cosas. Por ejemplo, el reivindicar el ser tirapiedra, Sí. pero no el tener armas. Exactamente. Como que hay violencia y hay violencia. Y hay formas organizadas de responder al Estado Sí. y formas organizadas de responder al Estado Sí, y sí. demás. A eso es a lo que yo quiero ir. Estoy de acuerdo, más que nada que, de hecho, vuelvo a retrotraerme. La semana pasada estuve puteándome mucho en Twitter. Eh, la semana pasada había un chabón que son esos anarquistas ni de izquierda ni de derechas, son de derechas, que el tipo me quiso correr como decir que cuando uno estaba, digámoslo de esta forma, protestando en contra de la aportación de armas en Estados Unidos, que a mí no me compete, que eso lo resuelva la izquierda estadounidense. Sí. Pero más que nada a mí lo que me preocupaba era cuando esa discusión se importa a Argentina y no tiene ninguna correlación real con la realidad material de la gente. Este tipo me decía, por ejemplo, vos querés sacarle las armas a eso y dejárselas al Estado. Primero, no hay arma que en Estados Unidos pueden tener rifles porque el Estado tiene bombas atómicas. Exactamente. ¿Entendés? O sea, es en correlación. Acá Porque el Estado tiene drones que tiran bombas. Exactamente, el Estado no necesita ni buscarte. Sabe dónde estás y te va a matar igual. Tu rifle no te va a defender de nada. Ahora, ¿quiénes son los que tienen las armas en Estados Unidos? Los sectores conservadores. Y si tanto lo quieren para su autodefensa o porque viven en esa cuestión de tener que luchar en contra de la opresión del Estado, porque está esa narrativa también de que no haya A totalitarismo. well-organized militia. Exactamente, hay que armar las milicias organizadas por si algún día hay un tirano en el Estado. Vos sabés que esos grupos no van a tirar contra el Estado ni lo tiran. No. Ni tiran. Van a ¿entendés? tirar en lo posible contra minorías. Exactamente, en posible Y lo vas a pobres. tirar contra minorías. Entonces, la discusión puesta en la izquierda estadounidense, Hay un con todo lo liberal que es y demás, lo que están reclamando es que le saquen las armas a los conservadores, básicamente. Porque la izquierda no está armada, no están los Black Panther. O sea, Igual, ¿sabes qué? Cuando fue todo el estallido social en 2020 Sí. en Estados Unidos, descubrí que igual hay, no son mayoritarios, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que hay grupos al estilo Black Panther. al día de hoy. sí, los hay. Tal vez que no han pasado tanto a la relevancia, ¿no? Y que en esa época estaban activos, ahora hay que ver si siguen teniendo Sí, fuerza. sí, sí, Pero sí. bueno, estaba Trump, Sí, sí, sí. ocurrió lo de Era George todo Floyd. un mambo. Pero, de hecho, en ese tipo de discusiones es un poco escabroso incluso. Por ejemplo, ayer estaba leyendo sobre Wilkens, que es ¿viste cuando
El que lo ajusticia, Varela. Sí, quiero decirlo de esa Por forma. las dudas. Exactamente, es que Wilkens Es el que ajusticia al responsable de las masacres de la Patagonia rebelde. Exactamente. Que justamente Varela le daba 4 corchazos a los O que sea, ejecutaba, exactamente, y imagínate. se va y le pone... Yo me puse a investigar un poco sobre ese tema, más a fondo, más no, Anarquista, por supuesto. exactamente. Y lo curioso era que, bueno, a ver, para poner el contexto Varela. Varela tenía la filosofía de que, por ejemplo, el obrero más bastardeado en la Patagonia trágica era el obrero chileno. Vos eras obrero chileno, literalmente ni siquiera hacían pelotones de fusilamiento, porque decían que no valía la pena gastar tantas balas en vos. Iban y te ponían un tiro en la cabeza, a ese nivel. Se habla de que aproximadamente en toda la represión fueron, entre algunas fuentes señalan, entre 500 y 1500 personas. Completamente fuera de juicio, nada, absolutamente Y nada. todo plagando toda la Patagonia de fosas comunes. Exactamente, hoy en día posiblemente en algún lugar de la Patagonia podés hacer un pozo y vas a encontrarte con un montón de gente muerta, porque iban de a 10, de a 50 personas, 80 personas, así mataban a la gente. Y les hacían cavar sus tumbas. Exactamente, antes de era bastante ensañoso. Y Wilkens es el que lo ajusticia a Varela, y hay una cuadra de Avenida Santa Fe. Y el tipo era un pacifista, mal, porque encima no era anarquista de los que podemos llamar los quilomberos. El chabón era tolstiano, o sea, tolstoyano, era anarquista cristiano, pacifista, un alemán. ¿Sabes qué? No, loco, no pegaba un tiro. No sabía más de la vida del... El chabón es alemán, se va a Estados Sí. Unidos, migra a Estados Unidos, y los grupos anarquistas de Estados Unidos, que en ese momento estaban en una movida zarpada, había pasado lo de High Market hacía poco, y al tipo le dicen, mirá, hay un lugar que es Argentina, que está lleno de anarquistas, y hay territorios que están completamente despoblados, que es la Patagonia, que era el lugar en donde ellos creían que se podía concebir la revolución para ellos. Entonces el tipo viene acá a Argentina y se termina encontrando con un clima de condiciones laborales que ni siquiera en Estados Unidos tenía. El tipo cayó y no llega a meterse, si no tengo malentendido, después tengo que terminar porque es un video que estoy haciendo en colaboración con otro canal. El tipo ni siquiera se mete en la Patagonia profunda, que es como que yo te diga, llegó hasta el norte de No, estaba Río por Negro. Río Gallegos, ponele. O sea, el tipo no llegó a la parte más, no llegó a Río Gallegos. El tipo llegó a la parte más superficial porque él ni siquiera conoce a la gente de la Patagonia trágica, no los conocía. Tenía amigos que él trabajó con las ovejas y se dio cuenta que las condiciones de trabajo de las ovejas, que el tipo dijo, me quiero volver a Estados Unidos, porque las condiciones de esta gente es completamente inhumana. Y ese tipo, a pesar de tener esta filosofía completamente de la no violencia, el chabón dice, a este tipo lo hay que hacer mierda. ¿Cómo vamos a responder nosotros para un tipo que fusila sin ningún tipo de enjuiciamiento a nadie? Y mató 1500 personas. Y literalmente hay toda una escena, obviamente, que la gente cree que esto es como una visión romantizada, porque es como que se parecen como si fueran héroes, pero bueno, tampoco creo que los anarquistas de esa época los reivindicaba a nadie, por lo tanto tampoco hay razones para tener que endosarlos de esa forma. Pero el tipo literalmente cuando sale está Varela y Varela sale con la hija. Y el chaboncito literalmente saca a la hija, le dice, andate bien un auto, le hace cruzar a la hija y tira la bomba en una distancia que lo iba a lastimar a él también. Y el tipo termina hecho mierda. Exactamente. El herido va y se intenta escapar, lo encuentra la policía, lo cagan a trompadas y tiene la suerte. torturan. Sí, no, lo hacen poronga y cuando lo van a llevar lo llevan a la comisaría, vienen directamente sabiendo que se corrió la voz de que lo habían matado a Varela. Se empiezan a grupos de gente del ejército, altos mandos del ejército, de la policía, literalmente a ejecutar al tipo, porque no merecía ningún tipo de juicio porque había matado a Varela. Y hay un pibe, no recuerdo el nombre, cómo se llama, se me mezcla con uno de los que los torturó. Al chabón se paró en la comisaría y le dijo no, que está bajo custodia, que el tipo iba a ser sometido a juicio y demás, porque sabía que en Argentina en ese momento no era legal la pena de muerte como tal, sino que se hacía extraoficialmente. Y por esa razón únicamente, porque ese chabón se paró de manos, al tipo lo enjuiciaron y lo metieron a la cárcel. No importa, lo hizo cagar después uno de la Liga un infiltrado de la Liga Patriótica dentro de la cárcel y literalmente lo despertaron y le pegaron un tiro en la cárcel, totalmente a traición. Pero hablando de esa cuestión de la posición de la no violencia, cuando la no violencia pasa a ser una cuestión de sumisión absoluta. Ese es el problema. Por parte de la Si izquierda. vos condenás absolutamente todo tipo de violencia, ¿cómo responder
frente al violento. Y quiero ir a otro caso, que no es por ponerme ni punitivista ni nada de esto. Pero, por ejemplo, existe... No, y no lo estoy diciendo ni quiero decir esto es lo que hay que hacer, ni nada. Sino, por ejemplo, hay toda una corriente dentro de la izquierda que debate sobre punitivismo sí, punitivismo no. Y, por ejemplo, no sé, ¿qué hay que hacer con el pedófilo o el violador? No, que si no se lo enjuicia hay que hacerlo. O que, por ejemplo, podés repudiar el accionar de la policía o el monopolio de la violencia del Estado, al que podés considerar burgués. Pero de repente decís, bueno, en tal circunstancia es quien debe intervenir para ajusticiar, ¿no? Bueno, para enjuiciar, para proceder a castigar a esto. Y, por ejemplo, el uso de la violencia consensuado y organizada por la comunidad. No debería ser como... No estoy diciendo que debe ser. No, pero entiendo. Creo que el público lo va a entender. No podría ser... Entonces, el punto común de acuerdo sobre cómo reemplazar el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Es que creo que si el Estado es burgués, ¿no? No estamos hablando de la posibilidad de un Estado proletario. Y de todas formas, acá es donde vamos a chocar. No, yo creo que es necesaria la existencia de las fuerzas de seguridad. El punto es al servicio de qué intereses y bajo qué sistema de propiedad y legalidad. Sí, a ver, creo que podemos interpretar, obviamente no estamos hablando de una fuerza policial, si estamos hablando de, por ejemplo, milicias organizadas de una determinada comunidad, precisamente en todo el uso del término, pero en cierto grado hay un uso de la violencia acordado por esa comunidad que está... avalando que ese ejercicio, por ejemplo, sobre las agresiones de otros grupos. Y eso lo entiendo y lo avalo desde mi posición. El tema, creo que en ese debate es cuando, qué sé yo, tenés un monopolio, digámoslo de esta forma, con un Estado que no representa ninguno de los intereses del pueblo, porque justamente es lo que yo siempre debato. Son tan antisistema esta gente que nunca le va a tirar a la policía. Y no estoy diciendo que le vayan a tirar a la policía, porque si no me parece que estoy haciendo... Ahora vayan, chicos, tomen un arma. Exactamente. Creo que no es lo más... Cuando vean a un policía, clávenle un destornillador. Sí. Así lo hacemos en el oeste. Pero, digámoslo de esta forma, creo que no... hay una utilización... no termino de entender bien cuál es el fin. Podría entenderlo desde una concepción puramente filosófica, de decir estoy de acuerdo con la aportación porque cada quien tiene derecho a defenderse, lo entiendo perfectamente, pero creo que hay una parte que es la praxis de entender al arma como una herramienta que están dejando completamente por fuera de esa discusión, y creo que es necesaria porque, como cualquier otra herramienta, depende de quién la está utilizando. Y además, ¿cuál es la consecuencia de que, por ejemplo, todos aquellos que tengan buen poder adquisitivo se pueden comprar un fusil de asalto? Sí. Y el obrero pobre no. Sí, obviamente. Ahí ya viene... Pero creo que es una tendencia un poco... creo que acá es donde más voy a discernir con algunos de mis compas, pero... creo que hay dos posturas que uno puede llegar a tomar en esas situaciones, que no estoy de acuerdo que nadie tenga el derecho legítimo de imponerle determinadas funciones a otro, no estoy de acuerdo y nunca lo voy a celebrar. De cómo tienen que organizarse o cómo venga en ese sentido, pero también entendiendo el contexto de cómo se organizan las sociedades hoy, los intereses que pueda defender el Estado y demás. Creo que tomar la postura de... completamente entiendo la postura de la no violencia y la comparto, eso lo quiero dejar en claro. Simplemente que eso no se transforme en una herramienta que tienen determinados sectores para poder hacer lo que se les canta las pelotas. Cagarse de la risa de Es como no hablar... te gusta la violencia. Bien. Bueno, dale, ¿sabés que a mí sí? Tuga, culatazo y a casa, madre.